El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, capítulo 10. Reforma en Alemania. La angustia de corazón que Lutero había experimentado hacía tanto tiempo en Erfurt se apoderó de él nuevamente con redoblada fuerza al ver que los resultados del fanatismo eran considerados como efecto de la Reforma. Los príncipes papistas declaraban, y muchos estaban dispuestos a dar crédito al aserto, que la rebelión era fruto legítimo de las doctrinas de Lutero, a pesar de que estos cargos carecían del más leve fundamento. No pudieron menos que causar honda pena al reformador. Le parecía insoportable que se deshonrase así la causa de la verdad, asociándola con tan grosero fanatismo. Por otra parte, los jefes de la revuelta odiaban a Lutero no solo porque se había opuesto a sus doctrinas y se había negado a reconocerles autorización divina, sino porque los había declarado rebeldes ante las autoridades civiles. En venganza, le señalaban como un vil impostor. Parecía haberse atraído la enemistad tanto de los príncipes como del pueblo. Los romanistas se regocijaban y esperaban ver pronto la ruina de la Reforma. Hasta culpaban a Lutero de los mismos errores que él mismo se afanara tanto en corregir. El partido de los fanáticos, declarando falsamente haber sido tratado con injusticia, logró granjearse la simpatía de mucha gente, y como sucede con frecuencia con los que se inclinan del lado del error, fueron pronto aquellos considerados como mártires. Así los que desplegaran toda su energía en contra de la Reforma fueron compadecidos y admirados como víctimas de la crueldad y de la opresión. Esta era la obra de Satanás y le impulsaba el mismo espíritu de rebelión que se manifestó por primera vez en los cielos. Satanás procura constantemente engañar a los hombres y les hace llamar pecado a lo que es bueno y bueno a lo que es pecado. ¿Y cuánto éxito ha tenido su obra? ¿Cuántas veces se critica a los siervos fieles de Dios porque permanecen firmes en defensa de la verdad? Hombres que solo son agentes de Satanás reciben parabienes y lisonjas y hasta pasan por mártires, en tanto que otros que deberían ser apoyados y sostenidos por su fidelidad a Dios son abandonados y objeto de sospecha y de desconfianza. La falsa piedad y la falsa santificación siguen haciendo su obra de engaño. Bajo diferentes formas dejan ver el mismo espíritu que las caracterizara en días de Lutero, pues apartan a las mentes de las Escrituras e inducen a los hombres a seguir sus propios sentimientos e impresiones en vez de rendir obediencia a la ley de Dios. Este es uno de los más eficaces inventos de Satanás para desacreditar la pureza y la verdad. Con gran denuedo defendió Lutero el Evangelio contra los ataques de que era objeto desde todas partes. La palabra de Dios demostró ser un arma poderosa en cada conflicto. Con ella combatió el reformador la usurpada autoridad del Papa y la filosofía racionalista de los escolásticos, a la vez que se mantenía firme como una roca contra el fanatismo que pretendía aliarse con la Reforma. Cada uno a su manera, estos elementos opuestos ponían a un lado las sagradas escrituras y exaltaban la sabiduría humana como el gran recurso para conocer la verdad religiosa. El racionalismo hace un ídolo de la razón y la constituye como criterio religioso. El romanismo, al atribuir a su soberano pontífice una inspiración que proviene en línea directa
de los apóstoles y continua invariable a través de los tiempos, da amplia oportunidad para toda clase de extravagancias y corrupciones que se esconden bajo la santidad del mandato apostólico. La inspiración a que pretendían Munzer y sus colegas no procedía sino de los desvaríos de su imaginación, y su influencia rechazaba toda autoridad, humana o divina. El cristianismo recibe la palabra de Dios como el gran tesoro de la verdad inspirada y la piedra de toque de toda inspiración. A su regreso de la Warburg, terminó Lutero su traducción del Nuevo Testamento y no tardó el Evangelio en ser ofrecido al pueblo de Alemania en su propia lengua. Esta versión fue recibida con agrado por todos los amigos de la verdad, pero fue vilmente desechada por los que preferían dejarse guiar por las tradiciones y los mandamientos de los hombres. Se alarmaron los sacerdotes al pensar que el pueblo iba a poder discutir con ellos los preceptos de la palabra de Dios y descubrir la ignorancia de ellos. Las armas carnales de su raciocinio eran impotentes contra la espada del Espíritu. Roma puso en juego toda autoridad para impedir la circulación de las sagradas escrituras, pero los decretos, los anatemas y el mismo tormento no eran suficientes. Cuanto más se condenaba y prohibía la Biblia, mayor era el anhelo del pueblo por conocer lo que ella enseñaba. Todos los que sabían leer deseaban con ansia estudiar la palabra de Dios por sí mismos. La llevaban consigo, la leían y releían, y no se quedaban satisfechos antes de saber grandes trozos de ella de memoria. Viendo la buena voluntad con que fue acogido el Nuevo Testamento, Lutero dio comienzo a la traducción del Antiguo y la fue publicando por partes según las iba terminando. Sus escritos tenían aceptación en la ciudad y en las aldeas. Lo que Lutero y sus amigos escribían, otros se encargaban de esparcirlo por todas partes. Los monjes que habían reconocido el carácter ilegítimo de las obligaciones monacales y deseaban cambiar su vida de indolencia por una de actividad, pero se sentían muy incapaces de proclamar por sí mismos la palabra de Dios, cruzaban las provincias vendiendo los escritos de Lutero y sus colegas. Al poco tiempo, Alemania pululaba con estos intrépidos colportores. Estos escritos eran estudiados con profundo interés por ricos y pobres, por letrados e ignorantes. De noche, los maestros de las escuelas rurales los leían en alta voz a pequeños grupos que se reunían con amor alrededor del fuego. Cada esfuerzo que en este sentido se hacía convencía a algunas almas de la verdad, y ellas, a su vez habiendo recibido la palabra con alegría, la comunicaban a otros. Así se cumplían las palabras inspiradas. La entrada de tus palabras alumbra, a los simples les da inteligencia. Salmo 119, 130. El estudio de las Sagradas Escrituras producía un notable cambio en las mentes y en los corazones del pueblo. El dominio papal les había impuesto un yugo férreo que los mantenía en la ignorancia y en la degradación. Con escrúpulos supersticiosos observaban las formas, pero nada o casi nada de la mente y el corazón tomaban parte en los servicios. La predicación de Lutero, al exponer las sencillas verdades de la palabra de Dios y la palabra misma, al ser puesta en manos del pueblo, despertaron sus facultades aletargadas y no solo purificaban y ennoblecían la naturaleza espiritual, sino que daban nuevas fuerzas y renovado vigor a la inteligencia. Se veía personas de todas las clases sociales defender, con la Biblia en la mano, las doctrinas de la Reforma. Los papistas que habían abandonado el estudio de las Sagradas Escrituras a los sacerdotes y a los monjes, les pidieron que viniesen en su auxilio a refutar las nuevas enseñanzas. Empero,
Ignorantes de las Escrituras y del poder de Dios, monjes y sacerdotes fueron completamente derrotados por aquellos a quienes habían llamado herejes e indoctos. Desgraciadamente, decía un escritor católico, Lutero ha convencido a sus correligionarios de que su fe debe fundarse solamente en la Santa Escritura. Las multitudes se agolpaban para escuchar a hombres de poca ilustración defender la verdad y hasta discutir acerca de ella con teólogos instruidos y elocuentes. La vergonzosa ignorancia de estos arrogantes hombres se descubría tan luego como sus argumentos eran refutados por las sencillas enseñanzas de la palabra de Dios. Los hombres de trabajo, los soldados y hasta los niños estaban más familiarizados con las enseñanzas de la Biblia que los sacerdotes y los sabios doctores. El contraste entre los discípulos del Evangelio y los que sostenían las supersticiones papistas no eran menos notable entre los estudiantes que entre las masas populares. En oposición a los antiguos campeones de la jerarquía que había descuidado el estudio de los idiomas y de las literaturas, se levantaban jóvenes de mente privilegiada, muchos de los cuales se consagraban al estudio de las Escrituras y se familiarizaban con los tesoros de la literatura antigua. Dotados de rápida percepción, de almas elevadas y de corazones intrépidos, pronto llegaron a alcanzar estos jóvenes tanta competencia que durante mucho tiempo nadie se atrevía a hacerles frente. De manera que en los concursos públicos que estos jóvenes campeones de la Reforma se encontraban con doctores papistas, los atacaban con tanta facilidad y confianza que los hacían vacilar y los exponían al desprecio de todos. Cuando el clero se dio cuenta de que iba menguado el número de los congregantes, invocó la ayuda de los magistrados y por todos los medios a su alcance procuró atraer nuevamente a sus oyentes. Pero el pueblo había hallado en las nuevas enseñanzas algo que llenaba las necesidades de sus almas y se apartaba de aquellos que por tanto tiempo le habían alimentado con las cáscaras vacías de los ritos supersticiosos y de las tradiciones humanas. Cuando la persecución ardía contra los predicadores de la verdad, ponían estos en práctica las palabras de Cristo. Cuando pues os persiguieren en una ciudad, huid a otra. La luz penetraba en todas partes, los fugitivos hallaban en algún lugar puertas hospitalarias que les eran abiertas, y morando allí, predicaban a Cristo, a veces en la iglesia, o si se les negaba ese privilegio, en casas particulares o al aire libre. Cualquier sitio en que hallasen un oyente se convertía en templo. La verdad, proclamada con tanta energía y fidelidad, se esparcía con irresistible poder. En vano se agrupaban las autoridades civiles y eclesiásticas para detener el avance de la herejía. Inútilmente recurrían a la cárcel, al tormento, al fuego y a la espada. Millares de creyentes sellaban su fe con su sangre, pero la obra continuaba adelante. La persecución no servía sino para hacer cundir la verdad, y el fanatismo que Satanás intentara unir a ella no logró sino hacer resaltar aún más el contraste entre la obra diabólica y la de Dios. Continuaremos.
conflicto de los siglos.